Tu Voz Migrante, un podcast para el inmigrante latino en Estados Unidos. Conducido por Valentina Murcia, con información práctica y actualizada que te ayudará en tu día a día, de la mano de grandes invitados. Tu Voz Migrante. Bienvenidos a Tu Voz Migrante, el espacio donde conversamos sobre los temas que más impactan a nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Hoy abordaremos un tema fundamental para las familias inmigrantes, el bilingüismo en el hogar. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Y también tenemos una página web que puedes disfrutar porque tenemos diferentes recursos. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores porque sin su apoyo este espacio no sería posible. Recuerden que cada historia cuenta y cada voz es importante. Ahora sí. Comenzamos. Hablar dos idiomas es un regalo invaluable, pero para muchos padres latinos en Estados Unidos puede generar dudas y preocupación. ¿Está bien que mi hijo aprenda inglés y español al mismo tiempo? ¿Puede afectar su desarrollo en el lenguaje? ¿Cómo puedo ayudarlo sin confundirla? Estas son preguntas comunes entre las familias bilingües y hoy las vamos a responder con la guía de una experta en el tema. Para ayudarnos a entender mejor cómo el bilingüismo influye en el desarrollo infantil, nos acompaña Juliana Pinto, especialista en neurodesarrollo infantil y terapeuta de lenguaje. Juliana ha trabajado durante años con familias latinas, ayudando a niños a desarrollar sus habilidades de comunicación en un entorno bilingüe. Su experiencia brindará herramientas claves para apoyar a nuestros hijos en este proceso sin miedo y sin mitos. Así es que, Juliana, bienvenida a Tu Voz Migrante. Gracias, Valentina, por la invitación. Muy feliz de estar en este lugar compartiendo con ustedes una experiencia más y poder abordar ciertas como inquietudes que yo sé que se presentan mucho en los hogares latinos y específicamente en las familias que tienen una adquisición del lenguaje en sus hijos de los dos idiomas o hasta de tres. Y es que además va a ser una experiencia muy bonita porque no solamente nos va a hablar desde su experiencia como terapeuta, sino que también ahora ella misma lo está experimentando con tu hijo. Sí. Bueno, soy mamá de un niño y entran muchas preguntas acerca de cómo debe ser ese desarrollo del lenguaje, más que existe una información previa de que los niños son mucho más motores y las niñas son mucho más expresivas. Y cuando ya eres mamá, pues una cosa es lo que tú aprendes en la universidad y otra cosa es lo que tú haces con tus participantes, clientes o pacientes y otra cosa es cuando ya lo haces con tus propios hijos. Entonces es una experiencia enriquecedora, pero también de muchos retos. Así que bueno, comencemos, Juliana, desde tu experiencia, ¿cómo es crecer en un hogar bilingüe? Por ejemplo, hablando español en casa e inglés en la escuela. ¿De qué manera beneficia o afecta a un niño en una edad preescolar? Bueno, para hablar de un bilingüismo tenemos que abordar varios temas y es que primero tenemos que hablar no solamente de la adquisición de estos dos idiomas, sino de los componentes que hacen parte de esa adquisición de estos dos idiomas. En este caso, lo que tiene que ver con el lenguaje, el desarrollo de ese lenguaje oral, que para bien o si nos remontamos a muchísimas autores o muchísimas investigaciones que se han hecho previamente, todos hablan del desarrollo del lenguaje oral dividido en la parte expresiva y comprensiva. Cuando hablamos de un desarrollo del lenguaje, no solamente estamos hablando de que el niño comprende una cantidad de situaciones, palabras y recursos y los puede expresar. Entonces, muchas veces cuando hablamos del bilingüismo, nos referimos únicamente, o muchas veces las mamás llegan a la consulta refiriéndose únicamente, no es que mi hijo no habla, mi hijo tiene problemas del desarrollo de su lenguaje, mi hijo tiene un retardo, mi hijo no sabe diferenciar, pero hay muchos componentes que podríamos decir que sí tienen una adquisición de un código del lenguaje, sino que les cuesta trabajo expresarlo, pues obviamente por esa posible combinación de dos idiomas, porque en casa se habla nuestro lenguaje de corazón, nuestro lenguaje con el que de pronto muchas familias emigramos, que es el español, es un código lingüístico completamente familiar y en la escuela o van al daycare y se encuentran con que su código lingüístico o el que se maneja en ese área o en ese espacio es el inglés. Entonces los niños
siempre las mamás refieren que tienden a confundirse, que no saben cómo hablarlo y que básicamente eso es lo que presenta el retraso del lenguaje o el retardo del lenguaje. ¿Qué mitos has tú detectado en esta experiencia con respecto al bilingüismo? Bueno, muchas veces podríamos decir que el lenguaje está confundido y un primer mito es que mi hijo no habla y hay que entender que un desarrollo del lenguaje, como lo expresaba hace un momento, tiene su lenguaje expresivo, su lenguaje comprensivo, lo que nosotros tenemos en ese código de reserva cognicional, pero también está el habla, que es la funcionalidad o la anatomía de los sonidos o los fonemas con los que hablamos. Entonces, muchas veces las mamás llegan a la consulta diciendo, mi hijo tiene un retardo del lenguaje. Y entonces uno dice, wow, ¿para ti qué es un retardo del lenguaje? Porque hay tanta información a la que podemos acceder en Google, a la que podemos ir a redes sociales y se vuelve como una combinación de mucha terminología que en la hora del té o la hora del sí la gente no sabe qué es lo que se está presentando. Y nos vamos ya a la etapa en que las mamás llegan con muchos mitos y es que, no, es que mi hijo no habla, tiene 4 años y mi hijo no habla porque básicamente está trabajando los 2 idiomas. No, así seas un niño bilingüe, tengas un niño en casa bilingüe o monolingüe porque solamente le hablan español y no ha tenido un entorno de escolarización completo, si hay un retraso del lenguaje, va a existir un retraso del lenguaje. Entonces hay que entrar a mirar cuáles son las edades y los requisitos que se presentan frente a cada edad de adquisición de ese lenguaje. Podemos decir también que muchas veces las mamás tienen muchas combinaciones en sus casas porque el niño comprende ese lenguaje, entiende ese lenguaje, pero no lo sabe expresar. Y de pronto lo expresa con un señalamiento, lo expresa con un sonido, lo expresa con de pronto una asociación, pero no es capaz de expresarlo con su habla. Entonces hay que entender que son 3 conceptos dentro de un desarrollo del lenguaje. Entonces lo que les decía, lenguaje expresivo, que esté completo y esté conservado, lenguaje comprensivo, que lo entienda, y básicamente el habla, que son los 3, van a formar ese código o ese componente comunicacional en el niño. ¿En qué momento entonces podemos distinguir entre un verdadero retraso del lenguaje y uno asociado a bilingüismo? Básicamente, yo diría que remontándonos un poco a esta pregunta y a la pregunta anterior, es que nos dicen, es que se demora en hablar porque tiene está adquiriendo los 2 lenguajes. Es que otro mito que se encuentra muchísimo es que él se demora en hablar o tiene un retraso porque está combinado, porque en casa me he encontrado con situaciones en las que en casa uno de los padres habla completamente español y el otro habla completamente inglés. Entonces el niño está teniendo 2 entradas de información y básicamente le dicen a uno, es que por eso es que no habla, porque tiene 4 o 5 años y bueno, quiero que entendamos que hay varias cosas que entran a jugar aquí. Un retraso es el hecho de cuando el promedio de demora en algo normal sea 12 meses, ¿cierto? Un retardo es cuando ya estamos hablando de 12 meses en adelante, que son de 12, 24 hasta 36 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un niño a los 4 años tiene un vocabulario escaso de 10 palabras, ya sea en español o en inglés o en concepto únicamente del lenguaje comprensivo, pero no hablado, estamos hablando de un retraso. ¿Por qué? Porque su edad biológica no está acorde con su edad, pues su edad cronológica no está acorde con su edad cognitiva o su edad de expresión de ese lenguaje. Entonces ya hay un retraso como tal. ¿Y qué estrategias entonces podrían emplear, Juliana, para ayudar a ese niño a desarrollar el lenguaje? Porque de pronto las madres entendemos lo que ellos quieren decir, aunque la palabra no esté correctamente dicha o nos señalan y nosotros entendemos. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Bueno, básicamente es muy importante exigirle al niño desde el entorno de la formación de la palabra, desde el momento del juego, decir 1 o 2 palabras dentro de esa frase para poder armarla, ¿sí? Si estamos hablando de un niño de 2, 3 años, que es lo correcto. Sin embargo, quiero decirles que cada niño es un mundo totalmente distinto.
que ahí entra otro mito, ¿no? Que dicen, no, es que como los niños son todos diferentes, entonces este va a demorar 5 años para hablar y es normal. No, no es normal, sigue siendo un retraso del lenguaje que se nos puede estar convirtiendo en un retardo del lenguaje. Que básicamente quiero dejarles muy claro a los papás que es importante que entendamos que el retraso del lenguaje se nos puede convertir hasta en un trastorno más adelante o se nos puede convertir en una alteración, porque los siguientes años van a ver cómo hay problemas que se presentaron en las bases de esa comunicación, de ese lenguaje, pues básicamente me va a llevar a que más adelante, si un niño habla mal, si su lenguaje está alterado, pues va a presentar ese lenguaje hablado, ya se va a ir transformando en un lenguaje escrito y de lectura también mal. Entonces, por eso es importante desde casa estimular el lenguaje a tiempo. ¿Cómo lo podemos estimular? Hoy en día tenemos mucho acceso a Google, mucho acceso a plataformas de estimulación, pero lo más importante es que el niño comprenda en sus primeros 3 años de vida que un elemento de, por ejemplo, un caballo. Un caballo es lo que tú piensas que es el caballo, que es un animal de 4 patas, que es mamífero, cómo hace ese sonido onomatopéyico o cómo suena cuando el caballo tiene algún simbolismo vocacional. También que el caballo es un animal cuando se toca, que tiene el pelo cortico, que tiene un pelaje de pronto de colores, que su función... Entender en sí qué es el caballo, cómo suena ese caballo y cómo se dice ese caballo, tanto en un solo idioma inicialmente, estimularlo para poder enseñarle el siguiente idioma. Entonces, yo diría que desde casa es muy importante que se maneje el concepto de ese lenguaje comprensivo, que el niño comprenda completamente y lo pueda expresar, ya sea primero en uno, o sea, en este caso podría ser el español o en el inglés, o viceversa, o sea, que vaya entendiendo cómo funciona completamente la asignación de esa palabra. ¿Para qué? Para que fortalezca su reserva cognitiva, que es lo que viene a primar en este caso en el bilingüismo. ¿En qué momento los padres deben de poner atención y decir, vamos a consultar con el pediatra, vamos a consultar con un terapeuta, a ver qué es lo que está pasando? Básicamente, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es cuando el niño llega a una edad de 4 años y empieza a señalar y no hay ninguna intención comunicativa, sino que únicamente lo asocia con un sonido, ¿sí? Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque básicamente un niño a los 2, 3 años ya tiene que tener un vocabulario más o menos de 50 palabras claras, tal vez con algunos errores fonéticos, tal vez con de pronto que nos parecen incluso graciosos, ¿no? Y ahí entra otro punto que viene a pasar mucho y es que la gente dice, ay, no, qué curioso, tan lindo como habla el niño, qué tierno, y habla un niño a media lengua y lo celebramos. Hablarles claro, ¿cierto? Y si el niño no habla claro, ay, que la totita, tatita, eta. Son palabras que no son claras, que no se le deben hablar al niño, ay, tan lindo la cosita, la casita de color fucsia, ¿sí? Y el niño lo dice, la tatita totolotita, y no le entiende absolutamente nada. No se entiende porque el niño va a ir a su escuela y se va a enfrentar con un entorno un poco más hostil en el cual va a ser el objeto de burla y muchas veces ya ahí empiezan otros alteraciones asociadas que no precisamente tienen que ser con el bullying, pero sí que son bases que pueden afectar su salud mental infantil. Otra forma de estimular en casa es dedicándoles tiempo. Hoy en día nos hemos convertido en esos padres que hacemos muchas cosas, pero no tenemos tiempo para sentarnos a hacer un juego simbólico o un juego terapéutico con los niños, sino todo se lo dejamos a la escuela, al daycare o en su caso a las tablets, que es uno de los componentes que yo quería hacer bastante énfasis acá, y es que es uno de los componentes donde genera más retrasos, retardos y alteraciones del habla en los niños. Pasan los niños horas y horas sentados frente a una tablet que lo único que va a ayudar es a estimular sus sentidos, su función cerebral, pero no va a aportar en su reserva cognicional, ni mucho menos en su expresión del lenguaje, ¿sí? Adicional que las figuras que se presentan en las tablets, en los celulares, son
de tantos colores, llamativas, con tantos sonidos, que hacen que el niño vaya más adelante a presentar no solamente problemas en su lenguaje, sino asociados a su aprendizaje. Recordemos que un niño cuando tiene problemas del lenguaje va a tener problemas de habla a futuro y se pueden convertir en un problema de aprendizaje. O sea, es como yo digo que es como un castillito, ¿no? Entonces, cuando tú vas un castillito de arena, tú tocas y se puede caer una parte, pero si la tocas más fuerte, se va cayendo todo el tiempo, ¿cierto? Asimismo, si un niño con un mal desarrollo inicial de su lenguaje oral, expresivo, comprensivo, en fonética y en semántica, nos va a dar lugar a un problema de habla, que ya puede ser una tartamudez, que ya puede ser una disfemia, otros componentes que van a ir ayudando a que su producción hablada se vea afectada y por ende ya lo que como se lee y se escribe. Entonces van a haber problemas y errores o conflictos en sus temas de aprendizaje o los dispositivos básicos del aprendizaje. ¿Qué herramientas tenemos los padres disponibles para poder ayudarlos? Porque, siendo sinceros, no somos terapeutas del lenguaje, no somos abogados, a veces las madres únicamente nos guiamos por el instinto en algunos casos, pero en otros estamos en negación. Básicamente es bueno una exploración o una valoración fonoaudiológica, logopeda o una valoración de terapia habla y lenguaje para poder entender si ese niño ya cuando tiene cierta edad no ha tenido la adquisición completa de su lenguaje expresivo y comprensivo, pues básicamente va a generar algún tipo de alteración y trastorno. Cuando tú dices que qué herramientas podemos hacer, importante el juego terapéutico. Importante ese espacio dedicarles a nuestro hijo, de explicarles que este puede ser un anillo, cómo funciona el anillo, el color del anillo, o sea, que él tenga una capacidad de reserva cognitiva que pueda entender su función, el uso, el nombre, para poder entender qué es lo que va a dar en su lenguaje expresivo. Otro espacio que me encanta muchísimo, que podemos utilizar bastante acá en los Estados Unidos, es el hecho de llevarlos a las libraries. Cuando vamos a las bibliotecas encontramos espacios de interacción con otros niños para poder entender su lenguaje de ellos en esa misma edad. También hay espacios de comunicación en esos lugares, cantarle seguido, utilizar el juego simbólico que nos ayuda en el proceso de, ok, yo voy a no solamente que escuche la canción, sino que vamos a representar esa canción. Otro juego simbólico es, no sé si te ha pasado que con tus hijos que cuando están jugando, vamos a jugar a la cocinita y van y sacan y juegan con los trastes de la cocina y hacen como si estuviera cocinando. En el caso de los que ven a sus papás afeitarse, entonces ellos también quieren aplicarse la espuma a afeitar y quieren afeitarse. Entonces todos esos juegos con una intención comunicativa van a contribuir en su lenguaje. También el hecho de que papá y mamá hablen claros. En este caso, en el bilingüismo, yo recomiendo bastante que se le hablen los dos códigos desde casa, tanto el código en un primer idioma como en un segundo idioma, ¿cierto? Que tratemos de que no sean mixtos, que si mamá está hablando solo español, mamá se dedique a generar su lenguaje en español y papá en inglés. Yo considero y estoy muy a favor de que no va a generar ningún tipo de retraso, porque quiero dejarles algo muy claro, el niño monolingüe y el niño bilingüe tienen la misma capacidad en edad cronológica de esa adquisición del lenguaje. O sea, eso es un mito de que el niño no, por entender los dos idiomas, está bloqueando y no está hablando de la manera clara y no está adquiriéndolo. Entonces, yo consideraría que hablarle muy claro desde los dos idiomas, cada uno desde su área, para poder estimular ese lenguaje expresivo y comprensivo y esa reserva cognicional. Por un lado están esos mitos, pero por otro también en el habla popular se dice mientras más pequeño aprendes un idioma es más fácil. ¿Es esto cierto? Mira que hay muchos autores y si vamos a hablar un poquito de historia, podemos hablar que al inicio de 1900 hay un estudio que me gusta muchísimo de un padre que cuenta en su escrito que mamá le habló en un solo idioma a su hijo y papá le habló en otro idioma y el niño desarrolló los dos idiomas. Luego más o menos para
en los años 30, Smith, uno de los autores, habla de la incidencia de que sí, cómo fortalece ese lenguaje expresivo comprensivo el estar expuesto a un entorno bilingüe. Y se hacen unos estudios de este psicoanalista y funciona. Pero más o menos como en los años 60 hay otro estudio de otro, en este momento no recuerdo el autor, que dice que hacen el estudio en una niña donde les están enseñando alemán y francés y ya la niña empieza a tener dificultades en su lenguaje y pues ya entonces empieza a tener trastornos mucho más adelante en la adquisición de ese lenguaje y más no en la capacidad de reserva condicional, sino en la capacidad de respuesta, porque el niño va a adquirir el lenguaje pero no lo responde inmediatamente como un niño de pronto monolingüe. Pero eso fue más o menos en los años 60. Luego, casi para los años 90, se encuentra en otro de los estudios que los niños muchas veces se ven influenciados de esas alteraciones, esos trastornos del lenguaje, no por la exposición dada del bilingüismo. O sea, que lo que tú estás diciendo sí es cierto. Sí, estar expuestos desde tan temprano a ese lenguaje les va a fortalecer y va a ayudar a que por lo menos su deterioro cognitivo no vaya a ser mucho más rápido, ¿sí? Porque pues hay más uso de los circuitos neuronales. A mí me encanta muchísimo todo lo que es el tema de los circuitos neuronales y entender que existen circuitos de salida de ese lenguaje, de comprensión del lenguaje, circuitos para absolutamente todo, que lo vemos después alterados en niños con TDAH, autismo, bueno, en fin, diferentes otros tipos de trastornos. Pero en este caso se va a estimular en el bilingüismo que esos circuitos tengan muchísimo más conexiones neuronales. Y si bien es cierto, entendemos que los niños durante los 5 primeros años de desarrollo, su cerebro está en constante conexión. Es como haz de cuenta como un circuito eléctrico, se van prendiendo muchas lucecitas en el cerebro que están dadas a la exposición de esa estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que según las diferentes, bueno, ya hay más estudios hacia el año 2000, a los años 90, luego 2000 y bueno, ahorita en la actualidad. La mayoría de los estudios que hablan de qué podría influir en ese trastorno frente al bilingüismo, muchas veces se da que existen otros antecedentes tanto familiares como antecedentes clínicos o antecedentes de vida, incluso psicológicos, que van a afectar ese bilingüismo. Y aquí quiero ser muy clara, Valentina, y es que pasa que muchas de las familias que llevan los niños a consulta, uno siempre se encuentra que el problema no es por la exposición a los dos idiomas o la exposición al bilingüismo, porque si tenemos un niño en un entorno saludable, como lo hablan estos estudios, estos autores, van a hacer referencia de que el niño va a crecer con su reserva cognitiva, va a crecer con sus circuitos neuronales, va a hacer todo el proceso porque tiene la misma capacidad y la misma adaptación de un niño con un solo idioma. Acá entran otros componentes familiares, psicológicos, clínicos, que sí afectan, incluso el uso de pantallas, que es lo que se ha visto en los últimos estudios, que sí van a hacer que ese proceso retrase ese desarrollo del lenguaje. No es lo mismo un niño que ha tenido que emigrar, tal vez un niño que nació aquí, no es totalmente, son conceptos totalmente, o historias clínicas que son completamente diferentes y probablemente van a haber otras características, otros componentes que afectan ese desarrollo del lenguaje. Un niño que ha estado expuesto a un trauma psicológico, a un trauma quizás de que sus padres, con el tema de migración, uno de los dos padres no está, ha estado expuesto a bullying. Hay muchos componentes, he estado horas y horas porque mamá tiene que salir a trabajar y papá tiene que salir a trabajar y tienen que estar en la tablet y su único estimulante es la tablet y han estado al cuidado de un niño más grande, o sea, un niño de 3 años al cuidado de un niño de 8 años, que es lo que pasa en nuestra cultura latina porque venimos a este país de oportunidades a trabajar, ¿verdad? A salir adelante. Entonces, ¿quién estimula? Entonces llegan los niños a la escuela con unas brechas generacionales de aprendizaje y de lenguaje bastante grandes. Entonces, yo diría que sí es importante lo que tú decías, que a mayor exposición desde temprana edad a un entorno, el niño lo va a poder porque hay lo que se llama esa plasticidad cerebral, ese desarrollo cerebral,
hasta los 5 años, que nos va a dar muchísimas información que el niño va a recepcionar, que el niño va a comprender y lo va a poder utilizar en su entorno cotidiano del lenguaje. Sin duda, Juliana, ser bilingüe tiene también muchísimos beneficios para una persona. Yo siempre lo refiero como un superpoder, en una forma de explicárselo a los niños, por la capacidad que tienen de relacionarse con muchas personas y además de una cultura diferente. Sí, bien es cierto lo que tú dices también, el hecho de que lo ayuda a ser más recursivo. Yo siempre le digo a las mamás que entendamos que cuando un niño es bilingüe le va a contribuir el hecho de que tienes que tal vez pensar en un idioma y responder en el otro. Entonces estás trabajando esa plasticidad cerebral de que, ok, estoy pensando en uno, tal vez en el español, pero tengo que responder en inglés. Entonces tienes que utilizar ese pensamiento, esa intuición, esa cognición y respuesta adicional. Tienes que hacer más conexiones cerebrales y eso nos ocurre en los adultos. Ahora un niño que su cerebro está hasta los 5 años en formación. Entonces, no solamente es como una llave maestra, sino también va a ayudar en esa reserva cognicional y va a prevenir ese deterioro cerebral, porque volvemos al tema. Cuando un niño no ha estado estimulado en casa, cuando el niño ha estado expuesto a pantallas, cuando el niño tiene malos hábitos nutricionales, porque también afecta a un niño que no come bien, que no tiene un buen desarrollo, y no estamos hablando del niño que no come, porque en Estados Unidos todo el mundo, la mayoría come, pero cuando de pronto su nivel nutricional en casa, de que unas papitas fritas, un desayuno así, unas papas de bolsa y no un buen desayuno, va a afectar también en su desarrollo cerebral. No soy nutricionista y eso lo pueden ver con una nutricionista, pero sí va a afectar. Como les decía, la exposición a largas horas sin que nadie los estimule, estar encerrados, aparte el enfrentarse cuando llegan a la escuela a niños que hablan en un idioma y tú llegas y hablas en otro. Entonces tienes muchísimos retos que adquirir y te va a ayudar a ser un poco más recursivo. Y si bien es cierto, nosotros los latinos somos recursivos, somos de los que en nuestra tierra encontramos gente que estudia una cosa y por vocación, pero hace otra cosa por elección, porque no hubo más recursos, y pues asimismo los enseña a ser un poco más recursivos frente a la respuesta de ese desarrollo del lenguaje. Quiero agradecerte, Juliana, por esta conversación en la que hemos hablado de aspectos muy interesantes sobre el bilingüismo, porque además es un puente, es una forma también de expresar nuestra cultura y es una herramienta de comunicación muy poderosa. Básicamente yo considero que si la mayoría de los papás entendiera que no se trata de que sea bilingüe o monolingüe, se trata de dedicarles el tiempo, de poder ayudarlos a fortalecer ese desarrollo del lenguaje oral de una manera adecuada, estimulándolos, dedicándoles tiempo, con juegos terapéuticos, con canciones, con lectura de cuentos, con tantas cosas que hay para hacer con los niños, lo pudiésemos constantemente y todos los días dedicarles tiempos, los niños tendrán un mejor desarrollo de ese lenguaje expresivo comprensivo y fortalecerían también el proceso de adquisición de otra segunda lengua. Es importante entender que nosotros en casa podemos continuar con esa lengua materna que sea español o inglés, pero estimular una segunda lengua le va a ayudar a fortalecer ese desarrollo cerebral, tanto el lenguaje como las siguientes etapas, que es el aprendizaje. Y vamos a evitar ver tantos niños en la escuela con tantas alteraciones, trastornos, que hasta terminen siendo evaluados por los famosos IEPs, que hacen parte del desarrollo escolar infantil que hay en los distritos escolares. Entender que es más importante sentarnos con ellos, leerles, hacer lo que estaba expresándoles hace un momento, y evitar tanto el uso de pantallas, porque uno de los, yo siempre he dicho, no es el trastorno dado por el desarrollo del lenguaje bilingüe, no, es el trastorno dado por la exposición a pantallas, por la mala nutrición, por los trastornos psicológicos de cada niño, por los trastornos psicológicos de sus padres, que van a afectar su entorno en ese desarrollo del lenguaje del niño. Muchas gracias, Juliana, por habernos compartido tu conocimiento, tu experiencia, tu tiempo, y sabemos que va a ser de mucha ayuda, porque crear niños que hablan 2 idiomas es un desafío, pero también una oportunidad
para abrirle puentes en el futuro. Queremos recordarles que este proceso de aprendizaje de 2 idiomas es natural y que cada niño también tiene su propio ritmo. Solo hay que saber detectar a tiempo cuando algo no está siendo del todo correcto. Nuestro instinto no nos falla y también tenemos recursos con pediatras y terapeutas que pueden ayudarlos. Quiero invitarlos a que vivamos fomentar un ambiente en donde se hable el inglés y en español de una manera armoniosa y sin miedo a los mitos y a los prejuicios. Así es que si este episodio les ha sido útil, lo invitamos a compartirlo con otros padres que puedan estar enfrentando estas dudas. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para más contenidos sobre crianza, educación y migración. Gracias por acompañarnos en Tu Voz Migrante. Los espero en el próximo capítulo. Es momento de informarte y tomar el control de tu futuro. Suscríbete ahora.